No sé si está por aquí, me esperan un momento. Doctora Marta Inga, muchas gracias por acompañarnos en este segundo día en el Congreso de Actualización Médica en Atención Primaria de Salud a las puertas de una nueva realidad. La doctora Marta Inga Jacome es doctora en medicina, especialista de medicina general integral y especialista en inmunología por la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Médico tratante de inmunología del Hospital Isidro Ayora, docente de inmunología de posgrado de oncología de la Universidad Central del Ecuador. Doctora Inga, le escuchamos. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes al comité organizador y, por supuesto, buenas tardes a todas las personas que el día de hoy han decidido invertir un poquito de su tiempo para que podamos aprender un poco más todos. Es para mí un honor esta invitación por parte de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a estar hablando de inmunodeficiencias primarias en la atención primaria de salud. Bueno, la persona que me precedió, Oscar, me presentó ya. Estamos a las órdenes en cuanto al campo de la inmunología y pues ahora abordarlo desde la atención primaria de salud genera un vínculo estrecho entre las dos especialidades que he realizado. Dentro del entorno de lo que día a día nosotros nos enfrentamos, hablar de VIH, hablar de SIDA, es una temática que todos hemos escuchado, todos hemos hablado. Cuando decimos el paciente está caquético, el paciente tiene un sarcoma de Kaposi, vemos que tiene infecciones recurrentes, decimos su sistema inmune no está bien, su sistema inmune está deficiente o está con las defensas bajas o está inmunocomprometido. Y generalmente, o podría ser que sí pensemos en VIH. Y el VIH es un estado de inmunodeficiencia secundaria. Y no es la única inmunodeficiencia. Precisamente existen otro grupo de inmunodeficiencias secundarias, como secundarias a tratamientos, como la quimioterapia o a malnutrición. Pero existe otro grupo bastante olvidado, que a veces no pensamos en ellos, que constituyen las inmunodeficiencias primarias. ¿Pero qué son las inmunodeficiencias primarias? Las inmunodeficiencias primarias son un grupo de enfermedades genéticas en las cuales existe una alteración, ya sea cuantitativa o funcional, de los mecanismos que están implicados en la respuesta inmunitaria. Respuesta inmunitaria. Hemos hablado mucho todo este tiempo que estamos viviendo del sistema inmune, de la inmunidad, de cómo el sistema inmune está funcional o no. La ciencia encargada de tratar esta temática, por así llamarlo, es la inmunología, una ciencia bastante joven, en realidad bastante desconocida, una ciencia biológica que se encarga de estudiar los mecanismos fisiológicos de nuestra defensa, de la defensa de la integridad biológica de los organismos. Buscando, o qué busca nuestro sistema inmune, lo que esquemáticamente tenemos en esa figura, un nivel de protección. Inmunitas es la palabra que da origen a inmunología y se confería a los políticos de mayor rango hace mucho tiempo atrás, y creo que ahora también en nuestra asamblea y con nuestros políticos, cierta inmunidad parlamentaria que constituye un cierto privilegio de protección. Precisamente eso busca el sistema inmune mediante su respuesta inmunitaria, generar una protección a nuestro organismo. Día a día nos estamos enfrentando a inmunógenos que constituyen los villanos que buscarían enfermarnos. Antes decíamos que estos villanos, estos agentes que pueden ser reconocidos como extraños, pudiesen ser solo los agentes biológicos como virus, bacterias, hongos. Actualmente, la definición exacta de quién genera respuesta inmunitaria es todo lo que el sistema inmune reconozca como peligroso. Pueden ser nuestras moléculas del estrés, pueden ser células con mutaciones que son pro-oncogénicas, pueden ser la presencia de ciertos antígenos por mimetismo molecular que desencadenan respuestas autoinmunitarias, es decir,
todo lo peligroso que el sistema inmune reconozca genera una respuesta inmunitaria donde el sistema inmune es nuestro héroe, el que día a día evita que nos enfermemos, pues día a día nos estamos exponiendo a estos villanos que podrían enfermarnos. Es un esquema muy corto de cómo está organizado el sistema inmunológico para generar este tipo de respuesta. La respuesta inmune consta de una respuesta inespecífica, que es la que todos los días se está enfrentando aún ahora cuando estamos acá, a las bacterias a las que estamos tocando, a las bacterias y los virus que estamos respirando, etc. Esta respuesta inmune en específica está formada por fagocitos, ya sean neutrófilos, macrófagos, por respuestas antivirales inespecíficas como los natural killer, muy importantes en estos momentos, ya que son las principales fuentes generadoras de interferones y que dan la primera respuesta antiviral de todos los organismos biológicos. Y la inflamación como un mecanismo inespecífico, pero de gran importancia para esta primera barrera de defensa que se une a las barreras naturales como lo son la piel, las mucosas, el sudor, las lágrimas, la saliva. Posterior a esta primera red de defensa, tenemos una respuesta mucho más procesada, mucho más específica, que ya requiere más tiempo. Esta es la respuesta inmune de tipo adaptativa, ya es más específica. En esta existen ya la respuesta humoral, los llamados anticuerpos de los que tanto hemos hablado, que IgG y IgM, en estos 2 años se ha hablado muchísimo. ¿Y quién produce estos anticuerpos, que son proteínas? Pues las células. Las células, luego de un encuentro muy organizado y muy regulado entre las linfocitos T y B, que también son componentes celulares de la respuesta inmune adaptativa. La tolerancia. La tolerancia antes se consideraba un tipo de no respuesta. Actualmente, dentro de la inmunología, la tolerancia es un tipo de respuesta. El hecho de que estas células que están en envejecimiento, nuestro cuerpo solamente las elimine, el hecho de que no pueda reaccionar frente a las células de un feto que se está formando, quiere decir que nuestro cuerpo está tolerando algo que no es propio, lo reconoce como extraño, pero no lo elimina. Ese es un tipo de respuesta inmune también que se denomina tolerancia. Aquí tenemos un esquema que Abbas nos hace para imaginarnos un poco esos linfocitos, para imaginarnos un poco estas citoquinas, estas células linfoides primarias. Tenemos aquí las dendríticas, el complemento, todos estos componentes de gran importancia del sistema inmune. Esto fisiológicamente y muy esquemáticamente en aras del tiempo permite que día a día estemos protegidos frente a todos esos agentes que pudieran generarnos enfermedad. Pero pueden enfermarse, como habíamos dicho, por una causa genética. Y al tener esta mutación y generarse las inmunodeficiencias primarias, actualmente la UIS, que es la Unión Internacional de Inmunología, ha clasificado de esta forma las inmunodeficiencias primarias. Inmunodeficiencias combinadas. ¿A qué nos referimos cuando están afectadas tanto las líneas de células T como células B? Síndromes de inmunodeficiencias bien definidos. Tenemos aquí el Weston-Aldrich, la ataxia telangiectasia. La deficiencia predominantemente de anticuerpos, donde predomina el déficit de IgA, la inmunodeficiencia común variable, la gamma-globulinemia ligada al X. Enfermedades de disregulación inmunológica o inmune, como el IPEX, el APC. Los defectos congénitos de fagocitos, tendemos ahí las neutropenias graves, las neutropenias cíclicas. Los defectos de la inmunidad innata, los desórdenes autoinflamatorios, los defectos en el sistema de complemento y bueno, el grupo número 9 realmente todavía está en discrepancia porque hay quienes lo consideran ya un grupo de inmunodeficiencias y otros no todavía. Entonces, este todavía no está oficialmente dentro de la clasificación, pero se está evaluando el tomarlo en cuenta. Tenemos luego cómo prevalecen estas inmunodeficiencias en las cuales muy pocas veces pensamos. Las inmunodeficiencias tienen en Europa y en Estados Unidos una prevalencia de 1 por cada 1.200 a 2.000 personas. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Europa y Estados Unidos tenemos
un nivel de vida y un nivel de diagnóstico un poco más sofisticado que los países del tercer mundo, es decir, que esta incidencia se la considera mayor que la fibrosis quística y que la esclerosis múltiple. En cuanto a las inmunodeficiencias, se considera que existe un amplio subdiagnóstico porque se desconoce mucho de su existencia. Como pueden ver en este cuadro que nos brinda la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, ese sería más o menos el comportamiento en incidencia del registro que existe de las inmunodeficiencias a nivel mundial. Los que predominan son, o los que más se han diagnosticado, son la deficiencia en producción de anticuerpos. Dentro de ellas, la inmunodeficiencia común variable es la que más tiene incidencia y en segundo lugar, la inmunodeficiencia selectiva de IgA. El nivel primario corresponde al primer contacto de la población con los servicios de salud. Estos servicios se prestan dentro de la población en un perímetro de proximidad aceptable. Hemos hablado ya de más o menos cómo funciona el sistema inmune, de qué forma se clasifican estas inmunodeficiencias primarias que pueden afectarlo. Y ahora nos preguntamos, con todos estos genes que habría que definir para llegar al diagnóstico definitivo, ¿en nivel primario podemos hacer esto? La respuesta es muy probablemente no. Pero, ¿qué sí podemos hacer a nivel primario? Determinar los signos de alarma. Cuando yo puedo pensar que mi paciente, mi niño o mi adulto pudiese tener una inmunodeficiencia primaria. La Fundación Jeffrey Model nos ha generado estos esquemas con los cuales se está tratando de llegar a una mayor difusión de la información. Como podemos ver en estos 10 recuadros, tenemos estos signos que nos lleven a pensar. Dice, 4 o más infecciones de oídos nuevo en el año. Muchas veces estos procesos infecciosos nos llegan, lo tratamos, lo diagnosticamos y se va. Y al próximo 2-3 meses el paciente vuelve a venir, lo volvemos a tratar y lo volvemos a mandar. Precisamente el conocer a nivel primario que existen estos signos de alarma, que cuando a un paciente le ponemos tratamiento y su respuesta es errática, que requiere tratamiento endovenoso, que viene un paciente que nos dice que tuvo otro hijo que falleció por una infección, porque no nos va a decir, no, yo vengo con el antecedente de que mi otro hijo tuvo una inmunodeficiencia primaria, muy difícilmente nos va a llegar así, pero sí nos va a decir, el primito se murió porque le dio una neumonía, le dio sepsis y murió, o el hermanito, y ya podemos pensar que existe la familiaridad de alguien con una inmunodeficiencia primaria. Cuando tenemos infecciones por gérmenes que no son frecuentes, pensemos en inmunodeficiencia primaria, aquel niño que tiene infecciones recurrentes y no crece, no mejora su peso. Pensemos en inmunodeficiencias primarias. Podemos ahí revisar los 10 signos de alarma. También tenemos las otitis, la sinusitis, que nos pueden hacer pensar que estos niños, su sistema inmune no está funcionando de forma adecuada y ya pensar en este posible diagnóstico a descartar. El adulto no se comporta igual, pero no se comporta tan diferente tampoco. La prevalencia de otitis en el año, la mayor presencia de sinusitis en pacientes no alérgicos, pacientes que hacen abscesos profundos, que presentan candidiasis, pacientes que no responden bien a los antibióticos o a los ciclos de antibióticos necesitan ser ampliados o prolongados. Pensemos en inmunodeficiencias primarias. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Identifiquemos la presencia de los signos de alarma, busquemos una evaluación especializada a nivel de la Organización del Sistema de Salud. Tenemos los médicos familiares, son el primer especialista en el primer nivel. Recurramos a ellos, pensemos en el diagnóstico, inclusive digámosles por qué pensamos en este diagnóstico y después podemos realizar una referencia a una evaluación especializada ya al segundo nivel, porque en el primer nivel no podemos diagnosticar precisamente por la complejidad de los estudios que se deben realizar. Inclusive en el segundo nivel existen estudios como la citometría de flujo que se vuelven algo difíciles de realizar y es necesario hacerlo en tercer nivel. Entonces es necesario utilizar los niveles
de atención de salud para poder brindar una atención integral al paciente. Mientras que en nuestro nivel lo que tenemos que hacer es lo que hemos venido haciendo, porque estoy seguro que cuando leamos con detenimiento estos signos de alarma vamos a pensar, ah, sí, yo he tenido en mi población un niño que cada 3 meses viene con neumonía. Ah, he tenido un niño que ha tenido sinusitis. Pues ahora pensemos en este posible diagnóstico, hagamos el trazada para que podamos diagnosticar más y darles un tratamiento más completo a nuestros chicos. Y bueno, quería cerrar la exposición con esta frase. No se diagnostica lo que no se conoce o aquello en lo que no se piensa, que casi siempre es porque conocemos poco, y se diagnostica con dificultad aquello que se ha visto en contadas ocasiones. Y precisamente espacios como estos que nos permiten enriquecer nuestro conocimiento, que es infinito, porque a medida que uno conoce más se da cuenta que menos sabe y que cada vez necesitamos aprender más, pues estos espacios nos permiten seguir enriqueciendo nuestro conocimiento y poder ser mejores para quienes nos debemos, que son nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctora Inga. Si alguno de los participantes desea hacer una pregunta, por favor, para que la escriba por el chat o para que la realice directamente levantando la mano, como desee. Doctora, hasta mientras. En cuanto a inmunodeficiencias primarias en atención primaria, además de los, muchísimas gracias, además de los signos de alarma pediátricos y adultos, creo que para muchos, incluyéndome, para muchos es la primera vez que vemos estos signos de alarma para sospechar de inmunodeficiencias, y eso ya es una gran ayuda. Una vez que ya ha sido referido, una vez que ya ha sido diagnosticado y que ha sido tratado, ¿cómo se debería hacer el seguimiento en atención primaria de estos pacientes? Deberíamos continuar, bueno, generalmente estos pacientes, voy a referirme a las inmunodeficiencias más prevalentes, que son las de déficit de anticuerpos. Vamos a imaginarnos, pero un entorno algo idealizado. Los pacientes con inmunodeficiencias por predominio de anticuerpos, vamos a imaginar que sea una inmunodeficiencia común variable, requieren uso periódico cada 21 días si es endovenoso de gamma globulina humana. Actualmente, en Europa, que es donde mejor atención o una atención más integral se le realiza al paciente inmunodeficiente primario, lo que se realiza es la infusión subdérmica de inmunoglobulina humana, y esto se realiza en primer nivel. Hace poco sí tuvimos precisamente un niño que, bueno, no hemos llegado al diagnóstico porque nos falta el panel genético, pero sospechamos una gamma globulinemia ligada al X, y estuvimos trabajando con su atención primaria completa, integral, porque es importante identificar los posibles focos infecciosos, teniendo en cuenta que es un niño más propenso a infecciones bacterianas. Entonces está la identificación de un entorno algo más saludable dentro de lo que se pueda en el hogar del paciente. Una vigilancia por parte de enfermería del área primaria. Y si es que se llega a la indicación subcutánea de inmunoglobulina, la inmunoglobulina puede hacerse ya sea por el familiar, y se sugiere que sea bajo la vigilancia de enfermería del primer nivel. Además, estos pacientes generalmente se mantienen con una profilaxis antibiótica. Yo creería que por ahí va el seguimiento por atención primaria, que por supuesto son de gran importancia porque son el primer contacto con los pacientes. Listo, doctora. Nos falta reforzar todavía muchísimo lo que es atención primaria en nuestro medio. Doctora, Sí. le preguntan, dice, con respecto a la eficacia del uso de biológicos en estas patologías, ¿hay disponibilidad en el medio? ¿Cuál sería el porcentaje? Bueno, yo le repreguntaría a quien realiza la pregunta si me puede definir
que es para esta persona un biológico. A anticuerpos monoclonales no son de indicación en este tipo de patologías. Perfecto, doctora. Si alguien más de los participantes tiene alguna duda con la doctora. Esto ya me creó duda. O me entendieron todo o no me entendieron nada. No, felicitaciones doctora Martita. En realidad, solo una pregunta, doctora Martita, ¿con qué frecuencia le llegan tal vez reacciones adversas a las vacunas de los niños con inmunosupresión? Tal vez, doctora Martita, desde el primer nivel de atención. Bueno, en realidad en los 4 años que estoy acá, he tenido 3 detecciones de inmunodeficiencias primarias, 4 en realidad, 2 inmunodeficiencias de inmunoglobulina A, sin ningún problema, porque además este tipo de inmunodeficiencia se evalúa generalmente o se diagnostica ya en la adultez, y más bien lo primero que se diagnostica son las enfermedades autoinmunes. Y los otros 2 niños pequeños, pues ninguno había cumplido su esquema de vacunación en tiempo, y las que habían recibido, ninguno tuvo un efecto adverso. Gracias. Perfecto, doctora. No sé si Yo alguien lo que más. sí les pediría antes de terminar es que, si les es posible de la presentación, tomar los signos de alarma tanto para adulto como para niño, y dentro de lo que les sea posible difundirlo, pues estamos ayudando a que estas patologías se piensen y lleguemos a diagnosticarlas, o por lo menos a sospecharlas, porque el panel de inmunodeficiencias primarias genético no lo tenemos disponible, pero por lo menos podemos acercarnos al diagnóstico y así a tratar mejor a nuestros pacientes. Entonces, si podemos difundirlo, pues yo quedaría muy agradecido. Listo, doctora, como le dije, al menos en mi caso personal, primera vez que veo estos signos de alarma, muchísimas gracias, muchísima ayuda, y sin lugar a dudas para quienes están este rato ejerciendo atención primaria, están realizando la medicatura rural, va a ser de una ayuda impresionante estos signos de alarma para sospechar. Tenemos que sospechar. Así es. Si no sospechamos en algo, no lo buscamos. Y si no lo buscamos, no lo encontramos. Es así de fácil, se aplica eso para todo. Y como dice, inmunología es muy joven Así es. todavía. Entonces, todavía nos falta en general a nosotros muchísimo por aprender. Doctora Inga, muchísimas gracias por su conferencia. Y Un placer. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes, más bien. gracias, doctora.